11 de mayo del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días, buen inicio de semana y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos algunas de las noticias destacadas a esta hora. La Comisión de Desarrollo Económico eliminó del proyecto de ley de apoyo humanitario el artículo con el que se le daba al SRI la facultad de emitir medidas cautelares como el congelamiento de cuentas bancarias o la prohibición de enajenar bienes. Creo cuestiona que el plazo para hacer los cambios ya venció. La comisión se reunió este domingo para solucionar que en el informe para segundo debate de la ley humanitaria se les fue un artículo no tratado. Dicen que fue producto de un lapsus calami. Según la RAE, un error por falta de atención. Ustedes conocen que no fue el espíritu de los legisladores incluir este texto por un problema de comunicación. Se incluyó este texto que había llegado a la Secretaría de la Comisión. Era la disposición transitoria 15ª que en el caso de deudas en firme con el Servicio de Rentas Internas le da a la institución la facultad de emitir medidas cautelares de congelamiento de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes, previo a la iniciación del procedimiento coactivo. Al final, ese texto se eliminó con los votos del correísmo y de Alianza País. Creo que lo importante es procesar este informe y permitir que estas inquietudes y algunas otras sean pulidas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, responsablemente hay que viabilizar es que la ley se debata en el Pleno, no haya esta estrategia velada de que a lo mejor entre por el Ministerio de la Ley. Pero en medio de esto hubo otra advertencia y vino de Creo. Ese movimiento votó en contra del informe el viernes y volvió a hacerlo este domingo. Dicen que el plazo que da la ley para la aprobación del informe concluyó. Era de 4 días después del primer debate. Ahora estamos sábado, domingo, 6 días. La sesión de segundo debate del proyecto de ley humanitaria se espera sea el miércoles. El Ejército abrió un proceso disciplinario para investigar un posible intento de insubordinación que estaría encabezado por un coronel del Ejército. Pero la institución militar minimizó el hecho y al interior se niega que exista algún tipo de malestar. El Ejército abrió un proceso disciplinario para investigar la difusión de mensajes en contra de la democracia. Así lo confirmó el comandante de esa institución, Luis Altamirano. Nosotros realizamos los procesos de investigación con base a una declaración que es absolutamente individual de un oficial en el grado de coronel y que son de carácter personal, pero sin embargo no representa el pensamiento de la promoción 85, tomando en consideración de que ellos cumplen diversas funciones. Es una promoción que tiene 33 años de servicio. Se refiere a un miembro de la promoción de coroneles que ya se encuentran en proceso de calificación para el ascenso a generales que culminaría en junio. Fue el periodista Miguel Rivadeneira quien a través de su cuenta de Twitter dio a conocer de lo que sucedía entre los uniformados. Alerta en Ecuador porque en medio de la crisis de salud económica y por los actos de corrupción se pretendería una acción conspirativa contra la institucionalidad democrática que estaría detrás del correísmo, aliados con ciertos coroneles que les darían el juego, escribió. Altamirano prefirió no dar detalles, pero dijo que entre los uniformados hay tranquilidad. Dentro de la institución hay un ambiente de absoluto trabajo, profesionalismo y de compromiso en relación a las misiones que nosotros estamos cumpliendo y que nosotros buscamos proteger el bien más preciado que tiene la misma, que es la disciplina, que sin la cual ningún cuerpo armado, ningún cuerpo organizado puede cumplir sus tareas. Para eso, dentro del Ejército se activaron las estructuras de control disciplinario que, después de la investigación, determinará si se debe o no imponer sanciones. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Pablo Celi, el Contralor General del Estado, la corrupción desatada en la adquisición de implementos para afrontar la crisis sanitaria, la auditoría de Contraloría al IES, a la Secretaría de Riesgos, al Ministerio de Salud, a los gobiernos autónomos. Lo vamos a conversar.
También estará Homero Castañer, el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico y asambleísta de la provincia del Cañar por el movimiento Creo. Hablaremos sobre el proyecto urgente humanitario que crea impuestos temporales a trabajadores y a empresas, los damnificados del coronavirus, y además prevé un sistema ágil para tramitar quiebras de afectados por consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Un mal presagio, lo vamos a revisar. Un brote de corrupción en la administración del Estado, en la adquisición de kits alimenticios, de mascarillas, de ventiladores, de publicidad para afrontar la crisis sanitaria, obliga a Contraloría a auditorías de emergencia. Nos acompaña hoy Pablo Celi, Contralor General del Estado. Bienvenido a Contacto Directo. Stephanie, muy buenos días. Buenos días también. Tuvieron que intervenir con auditorías a la Secretaría Nacional de Riesgos, a hospitales del IES, al Ministerio de Salud en Puerto Viejo, en Manta, en Machala, en Guayaquil, en Ambato, en Ibarra, en Quito, algunos gobiernos autónomos descentralizados. Realmente, Contralor, al país le alarma ver esta indolencia en medio de una emergencia, mientras la Asamblea quiere aprobar un proyecto con nuevos impuestos a trabajadores y a empresas. ¿Están concluidas esas auditorías? Al país alarma y además indigna que en circunstancias en las cuales está en juego la vida y la salud de los ecuatorianos, se produzcan actos de corrupción que en cualquier tiempo el abuso en el uso de los fondos públicos es reprochable e inadmisible en cualquier tiempo, pero es un crimen execrable contra el interés público y en este caso contra la vida de la población, hacer uso indebido de recursos que tienen un destino que esencialmente debe estar orientado a salvaguardar las condiciones de la población. En tal virtud, desde el inicio de la emergencia, la Contraloría viene realizando auditorías a la totalidad de contratos que se están realizando en el marco de esta emergencia sanitaria. En concreto, se están realizando al momento 53 auditorías. Estas 53 auditorías se ejecutan en GATS, tanto provinciales como municipales, en empresas públicas. Estamos realizando 28 exámenes en la red hospitalaria, 11 en lo que tiene que ver con la red hospitalaria del IES, y 16 en la red hospitalaria del Ministerio de Salud. Este conjunto de acciones busca precautelar el interés del Estado en un momento en donde la sociedad en su conjunto ha visto con grave estupor las condiciones en las cuales se encuentra la red de salud del país. No son problemas solo inmediatos. Aquí hay una acumulación de circunstancias que han tornado crítica el Estado. ¿Y cuáles han sido, Contralor, algunas de los resultados ya de esas auditorías? Usted me habla de 53 que están en ejecución, pero ya hay, por ejemplo, un informe de responsabilidad penal por la adquisición de las mascarillas, de los guantes del IES. En ese caso concluyeron que el IES le estaba comprando insumos médicos a un proveedor que estaba inscrito para servicios de alimentos, de bebidas. ¿Cómo estaban relacionadas las empresas invitadas a participar, por ejemplo? Sí, en relación a la pregunta concreta suya, en el caso del IES, en relación con la adquisición de los kits, mascarillas y otros insumos, se encontraron algunos elementos. En primer lugar, el hecho de que las decisiones se adoptaron por parte del director general sin contar con la aprobación del Consejo Directivo. Esa era una competencia que no tenía el director y que por lo tanto violentó la ley ya en la propia formulación de la contratación. Además de esto, existió un conjunto de irregularidades que fueron en sobreprecios, por ejemplo, en donde entre el 400 y el 9.000% en distintos insumos. En mascarillas fue el 400%, 9.000% en protectores faciales. Es decir, un contrato absolutamente lesivo al interés público en un área altamente sensible. La empresa que fue invitada, las empresas que fueron invitadas a participar se encontraban relacionadas entre sí. La empresa que fue adjudicada con el contrato compartía
local, direcciones, referencias comerciales con otras de las empresas que estaban invitadas. Todo este conjunto de irregularidades configuran un indicio de responsabilidad penal que fue enviado a la Fiscalía General del Estado, con quien mantenemos la coordinación necesaria para que avancen estas investigaciones y las acciones legales Claro, correspondientes. y luego es qué pasa con Fiscalía, ya le voy a preguntar sobre eso, pero el que usted menciona es solamente uno de los ejemplos, no vamos a entrar aquí en todos, pero luego está la responsabilidad del Estado en permitir estos sobreprecios, la especulación, porque se escudan con decir que son los precios del mercado. El Hospital de los Ceibos, por ejemplo, compra una bolsa para cadáveres en $148, mientras el Hospital Teodoro Maldonado pagaba 45 y la Policía Judicial pagaba 11. Sí, lamentablemente es absolutamente escandalosa la situación de adquisiciones de fundas para cadáveres. En varias instituciones se producen distorsiones en precios que son absolutamente insostenibles desde el punto de vista económico. Lo que usted acaba de mencionar es así. En el caso del Hospital Los Ceibos, es una adquisición que cuadruplica los precios que se han pagado en otras instituciones similares. Pero esta situación en la red hospitalaria, le mencionaba hace un momento, tiene antecedentes. Exámenes previos de la Contraloría han venido advirtiendo la situación que atraviesa esta red. Alrededor de $250 millones es el resultado de sanciones que la Contraloría ha establecido en la red hospitalaria y en el sistema de salud pública en un periodo de 2 años. Estas sanciones tienen que ver con sanciones civiles, administrativas e incluso indicios penales. La grave situación del sistema de salud es algo que debe ser inmediatamente abordado de manera integral por el Estado, no solamente desde el punto de vista sancionatorio, también desde el punto de vista correctivo y de política pública. Es un sector que debe tener una prioridad en la racionalización, en el uso de recursos y un control estricto y absoluto de su utilización. Si usted habla de 250 millones solamente en multas en los últimos 2 años, es decir, luego informes de responsabilidad penal, es decir, ahí estamos hablando de que hay indicios claros de que se puede estar perjudicando las arcas del Estado, que se roban la plata y por ende lo que le preocupa a la ciudadanía es si están recuperando o no, porque esos 250 millones más lo que se roban sumaría mucho de lo que hoy están queriendo y que les toca meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Ahora, esto no es nuevo, Contralor, pero ahora dicen que van a tomar medidas sobre las compras públicas. Anunciaron la decisión del gobierno de centralizar las compras públicas en 4 entidades, es decir, en lugar de estar desperdigadas, dicen en 700. Le pregunto, ¿no hay riesgo de que se concentre en cambio la corrupción o usted cree que el control sí podría ser más ágil? La concentración administrativa, en primer lugar, en general, no es un procedimiento que desarrolle la institucionalidad pública. Creo que es muy importante que la institucionalidad pueda tener integridad en su capacidad de gestión a todo nivel. Creo que el problema está, más vale, por el aseguramiento jurídico y por los mecanismos de control administrativo previo y de control posterior. Uno de los elementos que ha debilitado seriamente al sistema de contratación pública fue el haber retirado a la Contraloría General del Estado su capacidad para emitir informes previos, conjuntamente con la Fiscalía, previos a la realización de un contrato de Estado. Al haber retirado esta responsabilidad del control previo, se debilitaron muchísimo los elementos que permitan prever circunstancias que posteriormente deberán ser juzgadas. Es indispensable que se devuelva a la Contraloría y a la Procuraduría General del Estado la capacidad que históricamente tuvieron para emitir informes previos en contratación pública. Pero ¿qué intentos hay sobre este tema para no pasarlo, Contralor, de que en realidad se lo quiera cambiar? Es decir, en Montecristi eliminaron ese informe previo de Contraloría a las compras públicas y en la década correísta se hizo cosa de todos los días, valiéndose de eso, declarar emergencias para poder contratar a dedo. Entonces, si hoy vemos que está desbordada también o están desbordados casos de corrupción que se siguen detectando, el actual gobierno ha tenido la iniciativa de reformar la ley de contratación pública, detener este tipo de abusos con las facultades que tenía antes la Contraloría, por ejemplo. Sí, bueno, en primer lugar, respecto de lo anterior, es indispensable una reforma legal integral que permita que el sistema de contratación pública tenga todos los recaudos
los elementos de seguimiento, de control y de juzgamiento. Esto supone que el control previo y el control posterior deben estar claramente determinados en la ley e institucionalizados adecuadamente. Por esto insisto en el informe tanto de Procuraduría como de Contraloría General del Estado. Pero además es necesario también que las competencias institucionales estén claras y que sean, por lo tanto, ejecutables. Lamentablemente en la Asamblea Nacional, en la discusión respecto de las reglas fiscales, en el proyecto de ley de ordenamiento de finanzas públicas, se discutió, y yo participé, respecto de algunas normas que se introdujeron en el proyecto que tienen un fuerte vicio de inconstitucionalidad por generar responsabilidades contradictorias y contrarias a las competencias de instituciones existentes. En concreto, hay 3 aspectos que yo observé en mi comparecencia. El primero, la creación de un conjunto de responsabilidades en el Ministerio de Finanzas que lo convierten en ente de control y en ente sancionatorio. Al generar un informe que se confundiría con los informes de Contraloría destinado a supuestos entes de control en las instituciones que no existen, puesto que el único ente que tiene responsabilidad constitucional para ejercer el control público es la Contraloría General del Estado. Bueno, y en ese caso no es únicamente es absolutamente equívoco. Quien ha criticado el que se esté dando esta duplicidad de funciones. Ya vimos también la posición de la Fiscal General del Estado en cuanto a la Secretaría Anticorrupción. Ahora, para no dejar el tema al que usted se estaba refiriendo, Contralor, ya vimos años atrás, es decir, hay antecedentes en lo que seguimos viendo una película que se repite. El Contralor en su momento le acusaba al fiscal Galo Chiriboga de ese momento de retardar las investigaciones de peculado cuando Contraloría levantaba indicios de responsabilidad penal, y hubo miles de casos. ¿Esto ha cambiado actualmente en la Fiscalía por más buena voluntad? ¿Faltan refuerzos a la capacidad operativa? Porque lo que se nota es que mucho de lo que se enteran es por denuncias ciudadanas, es por prensa, es por investigaciones del exterior. Yo creo que tenemos que ser muy precisos en ese punto. En primer lugar, creo que la contraposición entre instituciones jamás será un camino para avanzar ni en el control y mucho menos en el desarrollo del sistema del Estado en el Ecuador. Jamás puede producirse una contraposición entre instituciones públicas y mucho menos entre la Fiscalía y la Contraloría General del Estado. Nosotros tenemos hoy ventajosamente una entidad en la Contraloría y en la Fiscalía y 2 autoridades que coordinan de manera permanente los procesos de control, manteniendo un respeto absoluto a sus competencias y una concurrencia en acciones en pos de la eficiencia en cada uno de los casos. Pero esto va mucho más allá de la coordinación, Contralor. Es decir, si usted me dice que lleva 2 años emitiendo incluso multas por $250 millones por lo que está pasando en la red de salud, si usted ha emitido informes de responsabilidad penal, ¿dónde están? ¿Se han despachado? ¿Hay resultados sobre eso o siguen pasando solamente a la siguiente pelotita? Yo creo que es muy importante, por eso le decía, Stephanie, que tenemos que ver esto con mucho rigor, y aquí quiero referirme a 2 cosas. En primer lugar, a las denuncias ciudadanas. Por supuesto, las denuncias ciudadanas han sido y son un camino muy importante para iniciar investigaciones, pero las denuncias ciudadanas ni agotan la investigación ni subrogan el proceso de sustanciación legal de pruebas que permitan llegar a la persecución de los delitos. Es indispensable entender que la función ciudadana termina con la denuncia. La función de la Contraloría y de la Fiscalía avanzan mucho más allá de esto, y esto supone ya procesos de carácter técnico y legal que están sujetos inevitablemente a normas de adecuado cumplimiento, tanto administrativo como legal. El aseguramiento del debido proceso determina tiempos legales, tanto para la Contraloría como para la Fiscalía. Yo creo que es muy importante evaluar, por lo tanto, que los procesos se estén dando dentro de esos tiempos legales, entendiendo además que el sistema judicial es otra de las instancias donde finalmente decantan los procesos que se inician en las entidades de control. Es necesario, por lo tanto, ver esto de manera integral y no de manera fraccionada. En cuanto a lo por esto, yo comparto por esto plenamente la observación hecha por la señora Fiscal General del Estado respecto de la situación
de la Secretaría Anticorrupción de Gobierno. Hacia allá iba, Creo que la Contralor, porque el generación- jueves pasado, cuando usted compareció ante la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea, también dio sus observaciones sobre ese proyecto de finanzas públicas. Ya nos dice usted una de las observaciones también en relación a eso, pero le quería preguntar, ¿se están cumpliendo sus recomendaciones, las de Contraloría, sobre lo que debe constituir la deuda externa, sobre la debida transparencia en este caso? Yo mencioné en la comparecencia dos resultados fundamentales de la auditoría de control público sobre deuda externa. El primero, el cumplimiento estricto de las normas y de las condiciones de endeudamiento exterior, que en lo esencial no han cambiado en el país y por lo tanto deben seguirse ejecutando bajo ese parámetro legal, que será el mismo que la Contraloría continuará aplicando, tal cual como lo hizo respecto de la deuda pública contraída en el periodo de Correa. Y el segundo elemento que es esencial es la transparencia en el registro de la información respecto de la deuda. Todos los componentes de la deuda interna y externa deben constar registrados en forma transparente y clara por parte del Ministerio de Finanzas. Es fundamental que cuidemos estos dos aspectos en cualquier reforma que se pretenda en el marco legal. Me queda un minuto, Contralor, y usted me estaba diciendo cuáles fueron esas tres observaciones importantes que hizo en la Asamblea. La primera, refiriéndose al Ministerio de Finanzas, el riesgo de que exista esta duplicidad de funciones también. ¿Los otros dos? Sí, me refiero en primer lugar, a las tres observaciones sobre finanzas. El haber introducido un concepto de ente de control institucional que no existe y que contrapone a las funciones de la Contraloría. El segundo, el haber introducido un informe del ministro de Finanzas que no puede sustituir a los informes de auditoría, que son competencia estricta del órgano de control. El ministerio no puede ser juez y parte en la evaluación de sus procesos. Y el tercero, en el ámbito sancionatorio. El ministro de Finanzas no puede tener facultades sancionatorias por sobre la Contraloría General del Estado. Esto generaría un doble juzgamiento y además atenta contra el proceso de control, donde las sanciones se derivan de exámenes de auditoría, sanciones que pueden ser en el ámbito civil, administrativo o penal. Esto es lo que tiene que ver con el Ministerio de Finanzas. Pero yo quería, y con esto concluiría, Stephanie, quería reiterar mi acuerdo con la observación de la señora fiscal respecto de la superposición de funciones que puede generarse desde la Secretaría de Anticorrupción del Gobierno Nacional. Creo que es muy importante en un momento en donde debemos pensar la racionalidad administrativa, jurídica y económica en la existencia de las instituciones, evitar la existencia de instituciones que, careciendo de funciones legales y de medios técnicos, se sobreponen a funciones establecidas constitucionalmente para la Fiscalía y para la Contraloría General del Estado. Creo que es muy importante que el Ejecutivo evalúe la pertinencia de mantener una entidad en esas circunstancias. Y es la misma posición que comparte la Fiscalía en este caso. Las observaciones del Contralor también en la Asamblea a propósito de los proyectos que se discuten en el Legislativo. Pablo Celi, Contralor General del Estado, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Estefan. A usted, 7:23. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estará Homero Castañer, el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Vamos a hablar sobre el proyecto urgente humanitario que crea impuestos. Va a debate del Pleno. ¿Será rechazado o va al veto presidencial? Lo conversamos al volver. No se vaya. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto urgente humanitario, el que crea impuestos temporales a las personas naturales y jurídicas damnificadas por la catástrofe del coronavirus. En la votación del viernes estuvieron a favor 3 morenistas, 4 correístas, 1 del BADI, se abstuvieron 2 de Creo, un PSC, 1 de Suma y una independiente del BADI. Homero Castañer, vicepresidente de la Comisión y asambleísta de Creo por Cañar. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Buenos días también. Ayer en la votación nueva del informe para el proyecto humanitario, usted fue el único que votó en contra, en cambio. Primero,
¿Qué les pasó con esa transitoria, la 15ª? La aprueban el viernes, un informe donde incluyen que el SRI durante un año va a poder congelar cuentas bancarias, prohibir enajenación de bienes antes de iniciar un proceso coactivo. Y luego dicen, no, eso no consta, pero estaba. Y les tocó reunirse ayer a última hora recién para quitarlo. Así es, y quiero ser claro que esa transitoria fue leída, fue aprobada y fue votada dentro de la comisión. Es decir, no es que apareció por arte de magia. También no es el único problema. Si ustedes se fijan en las disposiciones generales, la 11ª y la 12ª, igualmente violenta la ley, violenta la Constitución. Este tema se debatió no se necesita de ley. Homero, estoy perdiendo su audio, no lo escucho muy bien. Entiendo que me está diciendo que este sí fue un tema que se discutió y que se lo debatió en la Asamblea. Me refiero a la disposición, a la transitoria 15ª, en la que incluso la llegaron a leer. Y esto se contradice un poco en que hubo una falta de comunicación o no lo entendieron bien, que no sabían que finalmente pasó, como fue lo que dijo el asambleísta Esteban Albornoz. Escuchemos algo de eso. Ustedes conocen que no fue el espíritu de los legisladores incluir este texto por un problema de comunicación. Se incluyó este texto que había llegado a la Secretaría de la Comisión. ¿De quién fue la intención entonces de incluir este texto? Se lo vamos a preguntar en instantes. No tengo al asambleísta Castañer, vamos a recuperar la comunicación con él. Permítanme presentar una noticia antes de eso, a propósito de algo de lo que está ocurriendo también a nivel internacional mientras restablecemos esa comunicación. Y es que la cifra de contagios por COVID-19 a nivel mundial ya ha llegado a 4 millones desde que se inició la pandemia. En Corea del Sur temen por una nueva ola, mientras que en Europa, en España, se relajan algunas medidas. Francia registra 70 muertes en 24 horas, la cifra más baja desde que comenzó la emergencia. Esto, algo de lo que está ocurriendo. Según los registros oficiales de más de 190 países, el COVID-19 ha cobrado la vida de 281,000 personas en todo el mundo y más de 4 millones han contraído esta enfermedad. España continúa como segundo país en número de casos, con 223,578 positivos y más de 26,000 fallecidos. Sin embargo, las autoridades revelan una caída en la cifra de muertes y contagios, por lo que mañana iniciarán una nueva fase en su salida del confinamiento, a la que accederá solo el 51% de sus ciudadanos, que podrán visitar familiares y consumir en terrazas de los bares. Italia, desde el pasado 4 de mayo empezó a abrir fábricas, comercios y pequeños locales con un límite para el número de personas que pueden atender. Ese país reporta 218,000 contagiados, pero una mayor cifra de víctimas mortales, 30,500 decesos. Las autoridades italianas anunciaron para el 1 de junio la apertura de restaurantes, bares, peluquerías y centros de estética. Por el contrario, Francia ha decidido extender el estado de emergencia hasta el 10 de julio, porque hoy registra 70 muertes por coronavirus en 24 horas. En Asia, el presidente de Corea del Sur advierte de una segunda ola de coronavirus ante el repunte de casos, al detectar 34 nuevas infecciones en Seúl. Y en China, descubren un nuevo caso de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, conocida por ser el lugar donde se originó la pandemia. 7:32, asambleísta Castañer, retomando la comunicación con usted. Le decía que suena por lo menos raro, por no decir malintencionado, que hayan incluido esa disposición transitoria y que horas después digan que no era la intención aprobarla. Así fue, Stephanie. Y quiero ser claro, hemos regresado al mismo pantano verde que ha traído tantos gérmenes y bacterias al país. Se han vuelto a unir morenistas, correístas, para ponerle nuevamente impuestos a la clase pobre, a la clase media, a las empresas, crear nuevos impuestos y más aún violentar estos procesos legales que no pueden ser incluidos en esta nueva ley.
Nosotros hemos sido claros, como bloque hemos presentado un informe de minoría en donde rechazamos esta idea de quitarle poder adquisitivo a la gente, a los trabajadores públicos, a los trabajadores autónomos, a los trabajadores privados. Y por otro lado, nos dan mensajes terribles cuando el robo, la corrupción en diferentes instituciones públicas, cuando hay negociados de mascarillas, Ahora, pero lo negociados que de está fundas de preocupando cadáveres. sobre lo que ocurre también, asambleísta, en su comisión, es que lo que dan a pensar es que quisieran incluir ciertas cosas ahí casi que a la pasada, por si se llegan a filtrar, si hacen bulla, entonces ahí no, esa no era la intención. Le confunde a la ciudadanía si en medio de una crisis, cuando se le debería estar dando flexibilidad para pagar sus impuestos, cuando están saliendo de deudas, de pérdidas de empleo, ni siquiera saliendo todavía, estén pensando siquiera en discutir una amenaza de este tipo. Entonces, ¿de dónde salió esa disposición? ¿Quién la trajo a la comisión? Morenistas y correístas se reunieron para incluir estas disposiciones, estos articulados, y el tiempo nos dará la razón. Vamos a ver a qué costo ha sido esa negociación de votos para que nuevamente los compadres se unan y pasen esta ley al pleno, en donde, repito, le ponen impuestos nuevamente al pueblo ecuatoriano. Y algo más grave, Stephanie, se viola la Constitución porque la Asamblea no puede crear impuestos, y está en el articulado creación de impuestos que no vino en el proyecto original del presidente de la República. El 135 de la Constitución es claro, le da potestad exclusiva al presidente de la República para la creación de impuestos. Y aquí se han incluido impuestos que no vinieron en el proyecto original. Imagínese yo mañana de legislador o cualquier legislador, se le ocurre subir el IVA del 12 al 15%, o se le ocurre eliminar el impuesto a la renta. Nosotros no podemos, y existen incluso sentencias de la Corte Constitucional que ratifican que solo el presidente puede crear y suprimir Pero impuestos. sobre ese tema, para que la audiencia sepa a lo que usted se refiere, el que no haya venido del Ejecutivo, el tema de un nuevo impuesto y se lo haya incluido en la comisión, usted se está refiriendo al artículo 5 de ese proyecto, es decir, un impuesto que habla específicamente de la contribución para las empresas domiciliadas en paraísos fiscales, las que tengan propiedad de bienes inmuebles en el Ecuador. Es un impuesto de un 2% sobre el avalúo catastral del 2020. Lo que usted está diciendo es, eso no vino desde el Ejecutivo, ¿por qué lo propuso entonces la comisión? Aclarando que no son bienes inmuebles de propiedad de empresas domiciliadas en el Ecuador. Así es. Aquí puede haber intenciones buenas, puede haber iniciativas buenas, pero no podemos nosotros violentar la madre de nuestras normativas, que es la Constitución. Por eso nosotros votamos en contra, por eso nosotros rechazamos este informe y presentamos un informe de minoría que ya ha sido remitido al presidente de la Asamblea, y esperamos se ponga en conocimiento para el debate de esta semana en el Pleno de la Asamblea. Existen casos claros frente al tratamiento de estas leyes económicas urgentes. Existen disposiciones claras y nosotros no podíamos ser cómplices, peor encubridores de esta intención. Pero, asambleísta, de ponerle más... ayer creo votó en contra, con su voto en contra, pero antes se abstuvieron, y antes también, me refiero al informe para primer debate. Lo que dijeron es que no querían obstaculizar, es decir, que pase al pleno para el debate, independientemente de que estén de acuerdo o no, pero en la práctica sabemos qué es lo que pasa. Cuando llega al pleno o se aprueba, aún con las modificaciones que dicen que van a discutir, le están permitiendo al presidente que el proyecto llegue a sus manos con el veto presidencial, que es su facultad como colegislador, el presidente, y armar el proyecto a su medida. Entonces, ¿qué están viendo ustedes frente a esa posibilidad? Bueno, repito, nosotros hemos presentado un informe de minoría, el que no se le ponga impuestos a la clase media, a las empresas que no tienen ni para pagar, no tienen para pagar sueldos, no tienen
para comprar materia prima, en donde no hay creación de nuevos impuestos. Y en ese sentido, si nosotros permitimos que haya un informe, es porque también está incluido el informe nuestro. No estamos nosotros este rato pidiendo que no haya un informe, sino que se debata en el Pleno de la Asamblea el informe de mayoría, el informe de minoría, y al final veamos y la gente sepa, los mandantes sepan quiénes están de su lado y quiénes están del lado de los impuestos y estas imposiciones que las han querido llamar contribuciones voluntarias, que no son tal. Hablando de esos impuestos, esta contribución que están planteando ahora para que paguen los trabajadores que tengan ingresos netos mensuales, la tabla la ponen ahora desde $2.500, aunque aumenta un poco el porcentaje de la tarifa a pagar. Y en el caso de los que no trabajan en relación de dependencia, mantienen el tema de que no van a poder descontar para el cálculo de su contribución gastos personales ni rebajas. ¿Por qué se definieron estos cambios? No puede haber discriminación, Stephanie, y esa fue una de las razones que nosotros rechazamos este informe. ¿Cómo a los trabajadores autónomos se les cobra de una manera, a los de dependencia laboral de otra manera y a las empresas de otra manera? Por ejemplo, a los trabajadores autónomos estamos de acuerdo que si es que iba a haber un impuesto, debía ser en el ejercicio fiscal 2020, pero a las empresas le ponen desde el 2019 y a los servidores públicos y privados sí se les permite hacer la disminución de los gastos personales y no a los trabajadores autónomos. Realmente no puede ser discriminatorio este trato que se da para estos nuevos impuestos que pretende recaudar. Pero en este informe ponen que el pago va a ser por 9 meses a partir del siguiente mes de la promulgación de la ley. Esa base, asambleísta, va a ser en función de la remuneración, del sueldo de qué mes. Y pregunto eso porque ¿qué pasará con los trabajadores, que es el caso de muchos, donde han tenido ya una reducciones del 25% en su salario? ¿Van a tener además que pagar una contribución? Bueno, tendrá que un reglamento definir ese tipo de situaciones, pero nosotros creemos que la expectativa va a distar mucho de la realidad. Después de que casi 500,000 de ecuatorianos pierdan su empleo, vamos a ver que la recaudación no va a ser tal. Y yo pienso que es un mal presagio que esta cuenta supuestamente de ayuda humanitaria, de impulso de la economía, esté manchada por actos de corrupción, por enriquecimiento ilícito, por gente que quiere negociar en plena pandemia, en plena emergencia, y eso nos va a dar un mal presagio de lo que va a suceder con el manejo de esa cuenta, aunque nada nos causara asombro. Si unas elecciones se robaron, entonces son capaces de todo este momento. Hemos visto negociados a diestra y siniestra en hospitales, en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, con ayudas humanitarias que deberían ser canalizadas de manera correcta. Y eso es lo que indigna a la gente, que le pidan contribuciones por un lado y por otro lado se estén robando la plata. Esa es la posición del vicepresidente de la comisión que está tramitando este proyecto urgente, Homero Castañer, asambleísta de Creo. Gracias por habernos acompañado en Contacto Directo. Gracias a ustedes, Stephanie. Vamos a una pausa, regresamos con más. Quédese en nuestra sintonía. Concluimos esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias, su confianza y sintonía. Ya viene ahora Televistazo en la Comunidad.